Viernes 3 de abril. La fecha no es casual, porque marca el inicio de lo que parece ser un nuevo capítulo en una historia que, lejos de apagarse, se reinventa constantemente. Lo del clan Pantoja ha dejado de ser simplemente un conflicto familiar para convertirse en algo mucho más complejo, casi en una maquinaria perfectamente engrasada donde cada paso parece tener un valor económico. A estas alturas, ya no se trata solo de disputas personales, la sensación que queda es que todo, absolutamente todo, acaba transformándose en contenido. En ese contexto aparece la última información, una supuesta reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja que no solo implicaría un acercamiento emocional, sino también un acuerdo mediático de gran calibre. No sería una simple conversación privada ni un gesto íntimo entre madre e hijo, sino algo diseñado para ser mostrado, contado, sobre todo, monetizado. Y ahí es donde muchos empiezan a ver el verdadero trasfondo de todo este movimiento. Curiosamente, mientras se habla de ese reencuentro, Kiko decide dar un paso al frente en televisión. Lo hace reconociendo errores, algo que hasta hace poco parecía impensable en su discurso. Admite que se ha equivocado, que ha dicho cosas que no debía y que, en determinados momentos, su carácter le ha jugado malas pasadas. Ese tono, más reflexivo, contrasta con el que había mostrado apenas días antes, lo que refuerza la idea de que estamos ante un cambio calculado más que espontáneo. Sin embargo, esa aparente autocrítica convive con una nueva ofensiva, esta vez dirigida hacia Irene Rosales. Y ahí el relato vuelve a tensarse. Porque mientras él pide comprensión por sus errores, no duda en señalar a la madre de sus hijas, cuestionando su comportamiento y sacando a relucir episodios del pasado que, según su versión, la dejan en una posición comprometida. El problema es que ese ataque pierde fuerza en cuanto se analiza el contexto completo. Durante años, la relación ha estado marcada por infidelidades reiteradas por parte de Kiko, algo que incluso él mismo ha llegado a reconocer públicamente. Irene, por su parte, ha sido quien ha permanecido en un segundo plano, sosteniendo la estabilidad familiar, criando a sus hijas y asumiendo un rol silencioso que rara vez ha sido valorado en su justa medida. Aún así, tampoco se puede construir un relato completamente unilateral. Porque si bien Irene ha soportado situaciones difíciles, también es cierto que ha tomado decisiones que la han mantenido dentro de esa dinámica. No se puede obviar que, como adulta, ha elegido permanecer en una relación que ya mostraba signos evidentes de desgaste desde hacía tiempo. Y eso abre un debate incómodo. ¿Hasta qué punto es víctima y hasta qué punto ha sido partícipe de esa realidad? De hecho, hay detalles que evidencian que el matrimonio llevaba roto mucho antes de hacerse público. Se habla de convivencia separada dentro de la misma casa, de rutinas independientes y de una distancia emocional que ya era irreversible. En ese escenario, las acusaciones cruzadas sobre infidelidades pierden parte de su impacto, porque reflejan más bien el final de una relación que ya estaba agotada. Lo que sí resulta llamativo es la forma en la que todo esto se expone. Kiko no se guarda nada. Su estilo es directo, incluso agresivo, sin filtros. Y eso, aunque puede resultar cuestionable desde un punto de vista personal, funciona a nivel mediático. Cada declaración genera titulares, cada aparición dispara la audiencia. No hay medias tintas, no hay discursos moderados, va con todo, y eso es precisamente lo que engancha al público. Mientras tanto, Irene mantiene una postura mucho más contenida. Según se comenta, estaría optando por la prudencia, incluso facilitando el proceso de divorcio para poder cerrar esta etapa cuanto antes. Después de años complicados, su prioridad parece ser la tranquilidad, aunque eso implique ceder en determinados aspectos. Una decisión que, para algunos, demuestra madurez, para otros, confirma que ha preferido evitar el conflicto directo. Pero el análisis no se detiene ahí, porque en paralelo a este enfrentamiento, emerge la gran pregunta: ¿qué hay realmente detrás de la reconciliación con Isabel Pantoja? Hace apenas unas semanas, la cantante estaba inmersa en acciones legales contra medios y periodistas por informaciones que consideraba dañinas. El giro hacia un posible reencuentro televisado resulta, cuanto menos, sorprendente. Es precisamente en ese punto donde el componente económico deja de ser un detalle secundario para convertirse en el auténtico motor de todo lo que está ocurriendo. La simple posibilidad de organizar un reencuentro en un plató, cuidadosamente preparado, con tiempos medidos, silencios estratégicos y una carga emocional perfectamente dosificada, tiene un potencial mediático enorme. No se trata solo de una conversación entre madre e hijo, sino de un evento televisivo diseñado para captar la atención masiva del público.
Una entrevista conjunta, una mirada sostenida, un abrazo tras años de distanciamiento. Cada gesto puede traducirse en picos de audiencia, en minutos de oro televisivo, en consecuencia, en cifras económicas que justifican cualquier movimiento previo. En ese contexto, la reconciliación pierde su carácter íntimo y espontáneo para transformarse en un producto elaborado, casi en una narrativa construida con un objetivo claro: atraer espectadores. Lo emocional deja de ser únicamente emocional y pasa a formar parte de una estrategia. Cada palabra, cada declaración previa, incluso cada conflicto, parece encajar como piezas de un engranaje mayor que desemboca en ese gran momento final que todos esperan ver. Aunque este tipo de situaciones no son nuevas dentro del universo mediático, lo que realmente sorprende en este caso es la dimensión que podría alcanzar. No estamos hablando de una discusión puntual o de un distanciamiento reciente, sino de una historia marcada por años de enfrentamientos públicos, reproches constantes y declaraciones extremadamente duras que han ido escalando con el tiempo. Se han cruzado líneas delicadas, se han cuestionado aspectos profundamente personales y se han expuesto intimidades que, en cualquier otro contexto, habrían permanecido en el ámbito privado. Todo ese recorrido, cargado de tensión acumulada, podría quedar aparentemente resuelto en cuestión de minutos frente a las cámaras. Y ahí es donde surge la paradoja. Lo que durante años ha sido irreconciliable podría diluirse en un instante si el contexto es el adecuado, sobre todo si el escenario es el correcto. La televisión tiene esa capacidad de condensar historias complejas en momentos concretos que generan impacto inmediato, aunque detrás exista un trasfondo mucho más profundo y difícil de cerrar. Mientras tanto, la figura de Irene queda situada en un lugar especialmente incómodo dentro de este entramado. Por un lado, su nombre aparece constantemente vinculado al conflicto, siendo objeto de críticas, reproches y análisis públicos. Por otro, queda desplazada del foco principal en el momento en el que la atención se centra en ese posible reencuentro entre madre e hijo. Es una presencia constante pero, al mismo tiempo, secundaria en el gran relato que se está construyendo. Sin embargo, su historia tampoco ha quedado al margen del circuito mediático. Todo lo contrario. Su papel dentro de esta dinámica ha sido utilizado en numerosas ocasiones como material para alimentar debates, tertulias y programas que han encontrado en su situación un hilo narrativo más que explotar. Su experiencia, sus decisiones y su manera de afrontar los conflictos han sido expuestas, interpretadas, en muchos casos, juzgadas desde múltiples ángulos. Lo que termina configurándose es una especie de ecosistema donde cada integrante cumple una función dentro de una narrativa mayor. Ninguno queda completamente fuera, pero tampoco todos ocupan el mismo lugar en cada momento. Y eso genera una sensación constante de desequilibrio, donde el protagonismo va rotando en función del interés mediático. Al observar el conjunto, la impresión que se impone es que todos los implicados han acabado, de una forma u otra, integrados en una dinámica en la que los límites entre lo privado y lo público prácticamente han desaparecido. Las emociones ya no pertenecen únicamente a quienes las sienten, sino que se convierten en contenido susceptible de ser compartido, analizado y consumido. Las discusiones dejan de ser discusiones para transformarse en material televisivo, y las reconciliaciones pasan a ser eventos programados. En ese proceso, las fronteras se vuelven difusas. Lo que antes podía considerarse íntimo ahora se expone sin demasiados filtros, y lo que debería resolverse en un entorno personal se traslada a escenarios donde la prioridad no siempre es el bienestar de los implicados, sino el impacto que pueda generar en la audiencia. Pero más allá del espectáculo, hay un elemento que introduce una dimensión mucho más delicada en toda esta situación. No se trata únicamente de las discrepancias entre adultos ni de las contradicciones en sus discursos, sino del entorno en el que todo esto se desarrolla. La presencia de menores en medio de este escenario añade un nivel de complejidad que no puede ignorarse. Crecer en un contexto donde las versiones cambian, donde los conflictos se hacen públicos y donde cada paso se expone ante millones de personas no es algo menor. Estas circunstancias configuran una realidad en la que la estabilidad emocional puede verse comprometida por factores externos que escapan al control de quienes más deberían proteger ese entorno. Las narrativas cruzadas, los reproches públicos y la constante exposición mediática construyen un escenario difícil de gestionar, incluso para los propios protagonistas. Al final, cuando se aparta el ruido, cuando se deja a un lado el espectáculo y se observa la situación con cierta distancia, la conclusión que emerge no gira tanto en torno a quién tiene la razón o quién ha cometido más errores. Lo verdaderamente relevante es el modelo que se está consolidando.
uno en el que cualquier vivencia, por íntima que sea, puede convertirse en contenido si hay una cámara delante. Y es precisamente ahí donde reside la parte más incómoda de toda esta historia. Porque cuando todo es susceptible de ser mostrado, cuando todo puede tener un precio, la línea que separa la vida personal del espectáculo termina desapareciendo por completo.